Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Personal laboral de correos. Temario sintetizado. Primera parte. Tema 12. Normas de cumplimiento, protección de datos. Prevención de blanqueo de capitales. Compromiso ético y transparencia. Seguridad de la información y ciberseguridad. 1. Seguridad en la información, LOPD. El tratamiento de los datos y su protección viene regulado a través de Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. https://www.boe.es/dowe/2 1016/119/L00001-00088.pdf. España introduce en su ordenamiento jurídico dicho reglamento a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. https://www.boe.es/buscar/doc.php signo de cierre de interrogación id igual boe-a-2018-166673. Además, el artículo 18 de la Constitución española ya hace referencia a este derecho cuando indica que limitar el uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento de los datos de carácter personal, para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos. 1,1. Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. El reglamento tiene alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable desde el momento de su publicación y entrada en vigor. Esto en la práctica supone que cualquier ciudadano de cualquier Estado miembro puede acudir a los tribunales nacionales para reclamar el cumplimiento del presente reglamento. De esta forma, se pretende homogeneizar las distintas legislaciones nacionales de los Estados miembros. Veamos de forma resumida los puntos más significativos del presente reglamento, no recogidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y que desarrollaremos en el apartado siguiente. A. Principales aspectos del reglamento. Se mantienen los principios actuales sobre protección de datos, entre los que destacamos: calidad de los datos, derecho a la información en la recogida de datos, consentimiento del afectado, seguridad de los datos. Se refuerza la importancia del consentimiento, exigiendo que sea claro y afirmativo, excluyendo así el consentimiento tácito o por inacción. Además, el responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado consintió el tratamiento de sus datos personales. Se refuerza también el deber de transparencia e información que se debe facilitar a los titulares de los datos. Nuevo derecho a la portabilidad de datos, o derecho a trasladar los datos de un proveedor de servicios a otro, siempre que sea técnicamente viable, así como a recibir los datos en un formato estructurado y de uso común. Se introduce el derecho al olvido, del derecho a la supresión de los datos del interesado en determinados supuestos, como cuando los datos no sean necesarios para las finalidades para las que fueron recogidos. Nuevo derecho a ser informado si los datos han sido pirateados. Conocido como brecha de seguridad,
Cuando una empresa y o organización que trate datos tenga una incidencia, ésta tendrá la obligación de realizar una serie de comunicaciones con la máxima celeridad posible. Regulación del contrato que se formalice entre el responsable y el encargado del tratamiento. Entre otros aspectos, establece la obligación del encargado de colaborar con el responsable para que éste cumpla de la mejor manera posible las obligaciones que les corresponden frente a los interesados. Principio de ventanilla única. Supone que una empresa con varias filiales en diferentes Estados miembros únicamente deberá tratar con la Autoridad de Protección de Datos del Estado miembro de su establecimiento principal. Creación del Consejo Europeo de Protección de Datos, que estará formado por los representantes de cada una de las autoridades de control independientes. Transferencias internacionales de datos. Están permitidas cuando se considere que existen garantías apropiadas, tales como cláusulas contractuales de protección de datos o normas corporativas vinculantes. Principio de protección de datos desde el diseño y por defecto, que implican que quien trata datos personales ha de hacerlo, considerando este derecho fundamental ya desde las primeras fases de, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación, un servicio, etc. Principio de responsabilidad activa o de rendición de cuentas, por el que los responsables del tratamiento deben poner en práctica una serie de medidas de seguridad de carácter preventivo, y gracias a la nueva figura del delegado de protección de datos y las evaluaciones de riesgo. Delegado de protección de datos, de forma que se impone la obligación de nombrarlo a todos los organismos públicos y a entidades privadas que sean responsables o encargadas del tratamiento, y cuyas actividades conlleven a observación habitual y sistemática de interesados a gran escala de categorías especiales de datos. Evaluación del impacto sobre la protección de datos para el caso en que sea probable que el tratamiento de datos, en particular si utiliza nuevas tecnologías, suponga un riesgo elevado para los derechos de las personas. B. Objetivos. Establecer las normas relativas a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, y las normas relativas a la libre circulación de tales datos. Proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, y en particular, su derecho a la protección de los datos personales. La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales. C. Ámbito de aplicación. Se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. No se aplica al tratamiento de datos personales en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea, relativo a la política exterior y seguridad común. Efectuado por una persona física, en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención. D. Ámbito territorial. El presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. El presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago. El control de su comportamiento, en la medida en que éste tenga lugar en la Unión. Definiciones. Datos personales. Toda información sobre una persona física identificada o identificable, el interesado,
Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. Limitación del tratamiento. El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro. Elaboración de perfiles. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física. Pseudonimización. El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. Fichero. Todo conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. Responsable del tratamiento o responsable. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. Si el derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el derecho de la Unión o de los Estados miembros. Encargado del tratamiento o encargado. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Destinatario. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas. Tercero. Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado. Consentimiento del interesado. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Violación de la seguridad de los datos personales. Toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. Datos genéticos. Datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física, que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona. Datos biométricos. Datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. Datos relativos a la salud. Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud. Establecimiento principal.
En lo que se refiere a un responsable del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, salvo que las decisiones sobre los fines y los medios del tratamiento se tomen en otro establecimiento del responsable en la Unión y este último establecimiento tenga el poder de hacer aplicar tales decisiones, en cuyo caso el establecimiento que haya adoptado tales decisiones se considerará establecimiento principal. En lo que se refiere a un encargado del tratamiento con establecimientos en más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, o, si careciera de esta, el establecimiento del encargado en la Unión en el que se realicen las principales actividades de tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del encargado, en la medida en que el encargado esté sujeto a obligaciones específicas con arreglo al presente reglamento. Representante. Persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido designada por escrito por el responsable o el encargado, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas obligaciones en virtud del presente reglamento. Empresa. Persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que desempeñen regularmente una actividad económica. Grupo empresarial. Grupo constituido por una empresa que ejerce el control y sus empresas controladas. Normas corporativas vinculantes. Las políticas de protección de datos personales asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio de un Estado miembro, para transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a un responsable o encargado en uno o más países terceros, dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta. Autoridad de control. La autoridad pública independiente establecida por un Estado miembro. Autoridad de control interesada. La autoridad de control a la que afecta el tratamiento de datos personales debido a que el responsable o el encargado del tratamiento está establecido en el territorio del Estado miembro de esa autoridad de control. Los interesados que residen en el Estado miembro de esa autoridad de control se ven sustancialmente afectados, o es probable que se vean sustancialmente afectados por el tratamiento. Se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control. Tratamiento transfronterizo. El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de establecimientos en más de un Estado miembro de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, si el responsable o el encargado está establecido en más de un Estado miembro. El tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de un único establecimiento de un responsable o un encargado del tratamiento en la Unión, pero que afecta sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente a interesados en más de un Estado miembro. Objeción pertinente y motivada. La objeción a una propuesta de decisión sobre la existencia o no de infracción del presente reglamento, o sobre la conformidad con el presente reglamento de acciones previstas en relación con el responsable o el encargado del tratamiento, que demuestre claramente la importancia de los riesgos que entraña el proyecto de decisión para los derechos y libertades fundamentales de los interesados y, en su caso, para la libre circulación de datos personales dentro de la Unión. Organización internacional. Una organización internacional y sus entes subordinados de derecho internacional público, o cualquier otro organismo creado mediante un acuerdo entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo. F. Tratamiento de los datos. El tratamiento de los datos de carácter personal consiste en cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, ordinación, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, suspensión o destrucción. El presente reglamento protege a las personas físicas, denominadas interesados, dejando fuera de su protección a las personas jurídicas. Quedan fuera del ámbito de aplicación las personas fallecidas,
los empresarios individuales y los datos de contacto profesionales. G. Principios relativos al tratamiento de los datos personales. Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Licitud, lealtad y transparencia. Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. El tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos, no se considerará incompatible con los fines iniciales. Limitación de la finalidad. Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Minimización de datos. Exactos y, si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. Exactitud. Mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Los datos personales podrán conservarse durante periodos más largos, siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente reglamento, a fin de proteger los derechos y libertades del interesado. Limitación del plazo de conservación. Tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas, integridad y confidencialidad. H. Licitud del tratamiento. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, para uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Y condiciones para el consentimiento. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso, y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente reglamento. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato. J. Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la información. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años,
14 años según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Si el niño es menor de 16 años, o 14 según la mencionada Ley Orgánica, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó. Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que ésta no sea inferior a 13 años. El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para verificar en tales casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible. Lo anterior no afectará a las disposiciones generales del derecho contractual de los Estados miembros, como las normas relativas a la validez, formación o efectos de los contratos en relación con un niño. K. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física. El apartado anterior no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes. El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el primer punto no puede ser levantada por el interesado. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el derecho de la Unión de los Estados miembros, o un convenio colectivo con arreglo al derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento. El tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos, o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines, y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados. El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos. El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario. El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado.
El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. Estos datos sensibles podrán ser tratados por terceros si cuentan con consentimiento explícito. Existen otras circunstancias que permiten el tratamiento sin consentimiento explícito. El responsable está obligado en virtud del derecho laboral y de la seguridad y protección social. La protección de intereses vitales, si el interesado no está capacitado para dar el consentimiento. En el ámbito de actividades relacionadas con los datos sensibles, asociación política, filosófica, etc. Los datos se han publicado por el interesado. En procesos judiciales. Interés público y en particular en el ámbito de la salud pública. Medicina preventiva o laboral. Archivo en interés público, investigación o estadística. L. Tratamiento que no requiere identificación. Si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, éste no estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional, con vistas a identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el presente reglamento. Cuando, en los casos a que se refiere el apartado anterior, el responsable sea capaz de demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado, le informará en consecuencia de ser posible. M. Roles en el tratamiento de datos. 1. Contrato de encargado de tratamiento. Para regular el acceso a los datos entre el responsable y el encargado del tratamiento, se establece que deberá realizarse mediante un contrato que contendrá como mínimo: tratar los datos conforme a las instrucciones del responsable. Aplicar las medidas de seguridad apropiadas. Informar a sus trabajadores y extender los deberes adquiridos a los mismos. Destruir o devolver los datos a la finalización del acuerdo. No subencargar los servicios sin consentimiento del responsable. Ayudar al responsable a la atención de los derechos ejercitados por el interesado. Informar a la mayor brevedad posible de las brechas de seguridad detectadas. 2. Responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es aquella persona que determina qué datos serán recabados, los medios que se utilizarán para su obtención y los fines a los que serán destinados, y puede ser una persona física, jurídica, autoridad pública u otro organismo, siempre que realice un tratamiento de datos bajo los criterios señalados en la reglamentación sobre protección de datos. El responsable deberá velar por que el tratamiento se realice conforme a la normativa. En caso de encargar el tratamiento a un tercero, deberá velar para que este tercero cumpla con la normativa exigida en materia de protección de datos. Adoptará las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento, tramitará el ejercicio de los derechos de los interesados y la correcta configuración del tratamiento en transferencias internacionales. 3. Corresponsable del tratamiento. Esta figura surge cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento. Acordarán entre ambos el modo en el que cumplirán con el derecho de información de los interesados y el procedimiento de ejercicio de derechos. Ostentan una solidaridad pasiva frente a los interesados. Ambos son responsables. Sin perjuicio de contener disposiciones que determinen las responsabilidades entre ellos, pudiendo exigirse responsabilidades de manera recíproca, o pudiendo cada uno de ellos eximir su responsabilidad frente al otro probando que el daño causado no fue manifiestamente su culpa. 4. Encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento es aquella persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que trata los datos personales por cuenta del responsable. En ningún caso decidirá sobre la finalidad de los datos tratados y se limitará a realizar aquel tratamiento que le haya sido encargado por el responsable sobre la base de las instrucciones recibidas,
que podrán tener un alcance general o ser muy específicas. 5. Subencargado del tratamiento. El encargado del tratamiento que haya sido contratado por el responsable para la prestación de un servicio, y que por ello deberá realizar un tratamiento de datos personales, podrá a su vez subcontratar a un subencargado, pero deberá ser previamente autorizado por el responsable y constar por escrito. 6. Contenido de contrato de encargo de tratamiento. Para regular el acceso a los datos entre responsable y encargado de tratamiento, se establece que debe realizarse mediante un contrato que contendrá como mínimo: tratar los datos conforme a las instrucciones del responsable, aplicar las medidas de seguridad apropiadas, informar a sus trabajadores y extender los deberes adquiridos a los mismos, destruir o devolver los datos a la finalización del acuerdo, no subencargar los servicios sin consentimiento del responsable, ayudar al responsable a la atención de los derechos ejercitados por el interesado, informar a la mayor brevedad posible de las brechas de seguridad detectadas. N. Registro de actividades del tratamiento. Con el presente reglamento desaparece la obligación de la inscripción de los ficheros, pero se establece la obligación para el responsable y el encargado de llevar un registro interno de actividad de tratamiento por escrito. Este registro será obligatorio en los casos: organizaciones con más de 250 empleados. Cuando tengan menos de 250 empleados, pero siempre que realicen tratamientos que puedan entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, que el tratamiento no sea ocasional, o que incluya categorías especiales de datos o datos relativos a condenas e infracciones penales. Contenido del registro de actividades del tratamiento. Identificación y datos de contacto del responsable o encargado, corresponsable, representante delegado de protección de datos. Los encargados deberán listar estos datos de los responsables por cuenta de los que actúan. Fines del tratamiento. Descripción de categorías de interesados y datos tratados. Categorías de destinatarios existentes o previstos, incluyendo terceros países u organizaciones internacionales. Transferencias internacionales de datos y documentación de garantía de las transferencias internacionales, exceptuadas sobre la base de intereses legítimos imperiosos. Además, cuando sea posible. Plazos previstos para la supresión de datos. Descripción lo más detallada posible de las medidas de seguridad adoptadas. O. Derechos de los interesados. Podríamos denominar los derechos que ostentan los interesados con el nuevo reglamento como derechos POL y ARSO. Portabilidad. Oposición. Limitación del tratamiento. Información. Acceso. Rectificación. Supresión o también derecho al olvido. Oposición a ser objeto de decisiones individuales, automatizadas. 1. Derecho a la información. La información debe ser proporcionada por el responsable del tratamiento al interesado del cual va a recabar sus datos, previamente a la obtención de los mismos. En el caso de que la información no se obtenga directamente del interesado, se le deberá informar en un plazo razonable, sin exceder un mes, en la primera comunicación al interesado o en el momento de comunicarlos a un tercero. No será preciso informar cuando el interesado ya disponga de la información, y particularmente si los datos no se recaban directamente del interesado cuando la comunicación resulta imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado. La obtención o la comunicación está expresamente establecida por una norma de la Unión Europea. Cuando los datos estén sometidos a un deber secreto. Cuando los datos se obtengan directamente del interesado, se le deberá informar la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante. Los datos de contacto del delegado de protección de datos en su caso. Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento. Los intereses legítimos del responsable o de un tercero.
Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso. La intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional, y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión. El plazo durante el cual se conservarán los datos personales, o cuando no sea posible. Procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos, entre otros. El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Cuando se vayan a tratar datos para fines posteriores diferentes, se deberá informar sobre estos al interesado. 2. Derecho de acceso. Consiste en obtener gratuitamente información sobre los datos tratados por el responsable, el origen de los mismos, las comunicaciones realizadas y o previstas, finalidad, plazo de conservación, elaboración de perfiles, lógica aplicada, consecuencias previstas, transferencias internacionales de datos, garantías apropiadas, copia de los datos tratados. 3. Derecho de rectificación. Consiste en el derecho a que el responsable rectifique los datos del interesado, que sean inexactos, o complete aquellos datos incompletos. Deberá comunicar el responsable esta circunstancia a todos aquellos a quienes comunicó los datos, para que procedan del mismo modo a la rectificación. 4. Derecho de supresión, al olvido. Permite a los interesados que sus datos personales sean eliminados, o no sigan siendo tratados cuando no sean necesarios para la finalidad que se recabaron. El interesado revoque su consentimiento, o se oponga al consentimiento sin que existan otros motivos legítimos para el tratamiento. Se hayan tratado los datos ilícitamente. En base a una disposición legal. Cuando se trate de datos de menores de 16 años, u otra edad delimitada por un Estado miembro, 14 años en el caso de España, obtenidos en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información. 5. Derecho de limitación. Se traduce en un derecho para bloquear el tratamiento de los datos, de modo que el responsable del tratamiento puede conservar los datos, pero no procesarlos. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud. El interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. El responsable ya no necesite los datos personales, pero el interesado los necesite. Solo podrán volver a ser tratados con el consentimiento del interesado. Para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial o la protección de los derechos de una tercera persona física, jurídica o en interés público. 6. Derecho de portabilidad. Aplica en los casos de tratamientos electrónicos estructurados de datos, basados en el consentimiento del interesado, o necesarios para la ejecución de un contrato. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, .xml.csv, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. 7. Derecho de oposición. Aplica en los siguientes casos: en los que no fuera necesario el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos, siempre que exista un motivo legítimo y fundado. En los ficheros creados con fines de publicidad y prospección comercial. Cuando el tratamiento se realice únicamente para la adopción de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados. 8. Derecho de oposición, decisiones individuales automatizadas. El interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él, o le afecte significativamente de modo similar.
No podrá el interesado oponerse cuando la decisión se realice en el marco de un contrato, esté autorizada por el derecho del interesado o se base en el consentimiento de este último. P. Ejercicio de los derechos de los interesados. Solo pueden ser ejercitados por el sujeto interesado, por un representante legal o por un representante voluntario aportando documento que acredite la representación expresa para ejercer estos derechos en nombre de su representado. Los plazos de contestación a los derechos son de 1 mes prorrogable a 2 meses en caso de la complejidad o a una excesiva cantidad de solicitudes. Debe el responsable contestar al interesado, aunque la respuesta sea negativa. La contestación será a título gratuito, salvo que las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, caso en el que el responsable podrá cobrar un canon o negarse a responder. Q. Características del consentimiento. El responsable deberá ser capaz de demostrar que el interesado consintió el tratamiento de sus datos personales. La solicitud de consentimiento deberá presentarse diferenciada de los demás asuntos, de forma legible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo. La edad para consentir los menores será de 16 años, 14 años en el caso de España. Los Estados miembros podrán establecer una edad inferior a tales fines, nunca inferior a los 13 años. El consentimiento debe darse mediante un acto firmado claro, que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de los datos de carácter personal. El silencio del interesado, las casillas premarcadas o la inacción no constituyen consentimiento. R. Código de conducta. Los códigos de conducta son uno de los mecanismos por los que el presente reglamento trata principalmente de promover entre entidades de sectores determinados el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos. Veamos sus principales características. No es obligatorio adherirse a un código de conducta. Es una garantía de responsabilidad y cumplimiento normativo. Podrá considerarse un factor atenuante en el momento de calcular una posible sanción. Siglo. Notificación de brechas de seguridad. Toda violación de seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados de dichos datos. ¿A quién comunicar? Responsable del tratamiento. Autoridad de control. Interesados. ¿Cuándo comunicar? Sin dilación. 72 horas. Alto riesgo para derechos y libertades. T. Evaluación de impacto. La evaluación de impacto es un instrumento utilizado para detectar y gestionar los riesgos sobre la privacidad de los interesados en un determinado tratamiento de datos. Esta evaluación no es obligatoria a menos que sea probable que el acto de tratamiento implique un riesgo alto para los derechos y libertades de los individuos. U. Transferencia internacional de datos. La transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales supone la transmisión de datos de carácter personal entre un Estado miembro y un tercer país, un territorio o un sector específico de ese país o una organización internacional. La regularización sobre transferencias internacionales se rige por una serie de mecanismos que permitirán realizarlas de manera legal, con la garantía de la seguridad de los datos y los derechos de los interesados. Estos mecanismos son los siguientes. Decisión de adecuación. Transferencias basadas en una decisión de adecuación que garantiza que el importador de los datos ofrece un nivel de protección adecuado. Ofrecimiento de garantías. En aquellos casos en los que no exista una decisión de adecuación, se deben ofrecer garantías adecuadas. Estas garantías podrán estar o no sujetas a autorización por parte de la autoridad de control competente. No será necesario el requisito de adecuación y otras garantías en los siguientes casos. Cuando se obtenga el consentimiento explícito del interesado,
previa información sobre los riesgos de esta transferencia debido a la ausencia de garantías adecuadas. Cuando sea necesaria para llevar a cabo una relación contractual o precontractual solicitada por el interesado responsable, por ejemplo, en el caso de billetes de avión o transacciones bancarias. Para la ejecución de un contrato, en interés del interesado entre el responsable y un tercero. Por razones de interés público. Para la formulación, ejercicio o defensa de las reclamaciones. Para garantizar los intereses vitales del interesado o terceros si aquel está física o jurídicamente incapacitado, para dar su consentimiento. En el caso de transferencias efectuadas desde un registro público con arreglo a derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluyendo únicamente los datos necesarios y, en su caso, a solicitud de aquellos destinatarios que tengan un interés legítimo. Autoridades de control. En España, la autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos. 1,2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. El reglamento anterior necesita que los Estados miembros elaboren su propia normativa para adaptarse a lo que en ella se establece. Este mecanismo se conoce como transposición. Cuenta con mayor libertad en medios y formas, por lo que da lugar a una aplicación heterogénea de las normas comunitarias. Estructura de la ley. Título 1. Disposiciones generales. Título 2. Principios de protección de datos. Título 3. Derechos de las personas. Título 4. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Título 5. Responsable y encargado del tratamiento. Título 6. Transferencias internacionales de datos. Título 7. Autoridades de protección de datos. Título 8. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Título 9. Régimen sancionador. Título 10. Garantía de los derechos digitales. -22 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 16 disposiciones finales. A continuación, veamos los aspectos más destacados de esta ley. Nota: podrás obtener el contenido íntegro de la presente ley a través del link https://www.boe.es/boe/días/2018-1-2-06673.pdf. A. Objeto de la ley. La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. Esta protección ya viene amparada en nuestra Constitución en su artículo 18,4. B. Ámbito de aplicación. Cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Queda excluido. Tratamiento de datos de personas fallecidas, excepto las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, no obstante, quedará excluido de lo anterior, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Datos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. C. Principios de protección de datos. Exactitud de los datos. No será imputable al responsable del tratamiento, siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan cuando los datos inexactos hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario, en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación
al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable. Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. Deber de confidencialidad. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado, es decir, toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Consentimiento de los menores de edad. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. El tratamiento de los datos de los menores de 14 años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos, cuando así lo prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley. D. Transparencia e información al afectado. El responsable del tratamiento facilitará al afectado la información básica requerida por éste, a través de una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata. Dicha información básica deberá contener al menos la identidad del responsable del tratamiento y de su representante. La finalidad del tratamiento. Posibilidad de ejercer los derechos. Derecho de acceso. Derecho de rectificación. Derecho de supresión. Derecho a la limitación del tratamiento. Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales, o la limitación del tratamiento. Derecho a la portabilidad de los datos. Derecho de oposición. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Derechos. Nota. Para la elaboración de este apartado, se ha tenido en cuenta lo recogido en Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. La ley recoge los siguientes derechos. 1. Derecho de acceso. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado, y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos, o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que éste podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen, y en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información. Los fines del tratamiento. Las categorías de datos personales que se trate. Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales. De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo. La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento.
El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen. La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. 2. Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. 3. Derecho de supresión. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. El interesado retire el consentimiento. El interesado se oponga al tratamiento. Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. 4. Derecho a la limitación del tratamiento. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes. El interesado impugne la exactitud de los datos personales durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. El interesado se haya opuesto al tratamiento mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. 5. Derecho a la portabilidad. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento. 6. Derecho de oposición. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. F. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. G. Limitaciones.
Las limitaciones a los derechos descritos anteriormente se realizarán como medida necesaria y proporcionada para salvaguardar la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública, la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención, otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro. La protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales. La prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas. La protección del interesado o de los derechos y libertades de otros. La ejecución de demandas civiles. H. Tratamiento de datos de contacto de empresarios individuales y de profesionales liberales. Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. Y sistemas de información crediticia. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia. J. Sistemas de exclusión publicitaria. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. Y encargado del tratamiento. Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre, y sin que conste que actúa por cuenta de otro. Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados en su caso a un nuevo encargado. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista. El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. J. Obligaciones generales del responsable y encargado del tratamiento. Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme a la legislación sobre esta materia. K. Corresponsables del tratamiento. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento, serán considerados corresponsables del tratamiento. L. Registro de las actividades de tratamiento. Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. M. Bloqueo de los datos. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización,
excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las administraciones públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. N. Designación de un delegado de protección de datos. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos. O. Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente. Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida. P. Códigos de conducta y certificación. Irán destinados a contribuir a la correcta aplicación de la legislación vigente en materia de protección de datos, teniendo en cuenta las características específicas de los distintos sectores de tratamiento y las necesidades específicas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión las reclamaciones que les fueran formuladas por los afectados en relación con los tratamientos de datos. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la Autoridad Autonómica de Protección de Datos competente. Q. Acreditación de instituciones de certificación. La acreditación de las instituciones de certificación podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, que comunicará a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de protección de datos de las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o revocaciones de las acreditaciones, así como su motivación. R. Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. Solo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un tercer país u organización internacional, si la organización internacional de que se trate garantiza un nivel de protección adecuado. Siglo. Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente, de ámbito estatal. Tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España, en el Comité Europeo de Protección de Datos. 1,3. Política de protección de datos y seguridad de la información en correos. A. Política de protección de datos. Con carácter general, los datos de los clientes serán tratados por Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SASME, para la gestión de las solicitudes en los términos y condiciones expuestos en la política de protección de datos. 1. Responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SASME. En adelante Correos, con CIF A83052407 y domicilio social en calle Conde de Peñalver 19 28006 Madrid, España. Con respecto a los datos del destinatario, Correos actuará como encargado de tratamiento cuando sus datos hayan sido por el remitente facilitados por personas jurídicas o físicas sujetas a la normativa de protección de datos. Como responsable del tratamiento cuando sus datos hayan sido facilitados por una persona no sujeta a la normativa de protección de datos. Para garantizar la adecuada gestión de dicho tratamiento, Correos tiene designado un delegado de protección de datos, DPD o DPO, a quien puede dirigirse para cualquier cuestión que precise con relación a los mismos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com. 2. Origen, finalidad del tratamiento y tipo de datos tratados. Correos tratará los datos del solicitante
para ser tratado de acuerdo al servicio solicitado. En este sentido, todos los datos requeridos en cualquier formulario o solicitud durante su tramitación han de considerarse obligatorios, por lo que su falta de entrega impedirá la realización del servicio solicitado. 3. Cumplir con las obligaciones legales. Dentro de las distintas obligaciones legales que asume Correos se encuentran las derivadas de la aplicación de la normativa postal, Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y el deber de secreto de las comunicaciones, art. 18 de la Constitución, así como la normativa tributaria. En el cumplimiento de estas obligaciones, Correos podrá comunicar sus datos a las administraciones públicas y tribunales, siempre que tal información sea requerida conforme a los procesos legales establecidos. 4. Información estadística y encuestas de satisfacción. Correos tiene un interés legítimo en conocer tanto la opinión de sus clientes con respecto a sus productos y servicios, como sus hábitos de consumo. Por ejemplo, la recurrencia en la contratación de los distintos servicios, con el objetivo de poder ofrecer productos y servicios más ajustados a sus necesidades y mejorar tanto los productos y servicios actuales como su proceso de contratación. Para lograr el objetivo expuesto en el párrafo anterior, Correos podrá tratar sus datos y realizar encuestas de satisfacción tanto telefónicas como por medios electrónicos, incluso una vez deje de ser cliente, en este último caso para conocer los motivos de su marcha. En caso de que durante la encuesta de satisfacción el cliente manifieste su opinión sobre los productos y servicios de alguna de las empresas del grupo Correos, el resultado de la encuesta y los datos identificativos del participante podrán ser comunicados a la empresa del grupo Correos, cuyos servicios se valoran. Proceder a su anonimización, de forma que no pueda volver a vincularse la información de sus hábitos de consumo con su persona, y tras ello, realizar estudios estadísticos y econométricos. Por ejemplo, conocer el ciclo de vida del cliente o identificar modelos de propensión al abandono. Para las finalidades expuestas anteriormente, se trata un conjunto de datos de carácter personal que podemos dividir en las siguientes fuentes y categorías. Datos proporcionados de forma directa, en el momento del registro o en la propia solicitud del servicio, a través de la cumplimentación de los formularios a tal efecto habilitados. El remitente garantiza que los datos facilitados a Correos para la prestación de los servicios solicitados responden con veracidad a la situación real y que comunicará cualquier modificación que afecte a los mismos, así como disponer del consentimiento o cualquier otra base legitimadora que permita el uso por Correos de los datos del destinatario. En consecuencia, el remitente responderá frente a Correos y terceros de cualesquiera daños o perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas en esta cláusula. Datos derivados de la propia prestación del servicio, incluyendo información como el histórico de productos y servicios contratados y sus características, reclamaciones o solicitudes de información. El remitente consiente expresamente que Correos realice encuestas a sus destinatarios para verificar la calidad de la entrega. 5. Comunicación de datos. Los datos podrán ser comunicados a terceras sociedades cuando tal comunicación resulte necesaria para la tramitación de su solicitud, o sea obligatoria por ley. En este sentido, podrían comunicarse a entidades financieras, para hacer efectivo el pago de la ayuda. Hacienda Pública, para realizar las retenciones correspondientes. Registro Civil, para confirmar los datos recogidos en su solicitud. También podrán comunicarse los datos a personas distintas de Correos, para poder prestarle el mejor servicio en la navegación a través de la página web de Correos, y para poder tramitar las solicitudes de los clientes, puede ser necesario tener que comunicar sus datos a otras empresas del grupo Correos, dedicadas a los sectores de paquetería, de valor añadido al servicio postal, logística, marketing y de telecomunicación. Así, por ejemplo, si solicita información sobre soluciones multicanal de marketing directo, sus datos serán comunicados a NEXE a Gestión Documental S.A.S.M.E. para que tramite la respuesta. Asimismo,
En caso de envíos internacionales, y para dar cumplimiento a la solicitud realizada por el remitente, resulta imprescindible que Correos comunique los datos del remitente, del destinatario y la descripción de la mercancía a las autoridades aduaneras y al operador postal del país de destino, quien se encargará de realizar la entrega. A este respecto se informa al remitente que tanto las autoridades aduaneras como el operador postal del país de destino pueden encontrarse ubicados en un país cuya normativa de protección de datos no haya sido declarada adecuada por la Comisión Europea y/o no aportar garantías adecuadas para el tratamiento de datos. Asimismo, le informamos que dicha transferencia internacional de datos queda legitimada por ser necesaria para prestar el servicio por el remitente. Por otro lado, en caso de que contrate la prestación del servicio Pack Premium Internacional, resulta imprescindible que Correos comunique los datos personales del remitente, del destinatario y la descripción de la mercancía a la cooperativa EMS, con el fin de realizar informes estadísticos, mejorar la calidad de este servicio Pack Premium Internacional y de que sea auditado la prestación del mismo. No está previsto que se realicen transferencias internacionales de datos. 6. Plazo de conservación. Los datos de los clientes serán conservados durante el plazo necesario para la tramitación de su solicitud y, en su caso, para hacer efectiva la ayuda. Tras ello se procederá a su supresión, lo que implica su bloqueo y, transcurrido el plazo de prescripción de las acciones derivadas, su borrado. Estos datos estarán disponibles tan solo a solicitud de jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las administraciones públicas competentes durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar, para ser posteriormente eliminados. Los plazos de prescripción varían dependiendo del tipo de servicio. A efectos ejemplificativos, con carácter general el plazo de prescripción de la mayoría de acciones civiles personales es de 5 años. 7. Derechos. La normativa de Correos, referente a la protección de datos, confiere a los clientes una serie de derechos en relación con el tratamiento de datos que implican nuestros servicios, que podemos resumir en los siguientes. Derecho de acceso. Conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características del tratamiento que estamos llevando a cabo. Derecho de rectificación. Poder solicitar la modificación de sus datos por ser estos inexactos o no veraces. Derecho de portabilidad. Poder obtener una copia en un formato interoperable de los datos que estén siendo tratados. Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la ley. Derecho de supresión. Solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario. Derecho de oposición. Solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los términos antes señalados. Derecho a revocar el consentimiento prestado. El cliente puede ejercitar sus derechos a través de alguno de los siguientes canales, indicando el derecho a ejercitar y acompañando copia del documento nacional de identidad o documento equivalente, además de cualquier otra documentación que considere oportuna. Dirección postal: calle Conde de Peñalver 19 28006 Madrid, España. Correo electrónico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com. Asimismo, puede interponer una reclamación ante el DPO del Grupo Correos a través de la dirección dpdgrupocorreos@correos.com o ante la Agencia Española de Protección de Datos. 8. Acceso de datos a terceros. En aquellos casos en los que Correos actúe como encargado del tratamiento, exclusivamente tratará los datos del destinatario para proceder a la entrega de la comunicación o del envío y, en su caso, acreditar la entrega, ya sea mediante la consignación de los datos del receptor y la realización de acciones de verificación adicionales a solicitud del remitente. Adicionalmente, con el objetivo de la mejor prestación del servicio, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico podrán ser utilizados con el objetivo de informar al destinatario sobre las fechas estimadas de entrega, tratar cualquier incidencia que pudiera afectar a la misma y realizar encuestas de satisfacción. En este sentido, el cliente garantiza la veracidad y actualización de los datos del destinatario y, en su caso,
asegura haber cumplido con todas aquellas obligaciones que, en materia de protección de datos, le resulten atribuibles, habiendo obtenido el consentimiento del destinatario a que Correos lleve a cabo el tratamiento expuesto en los párrafos precedentes, en caso de ser tal consentimiento necesario. En caso de que el usuario sea una empresa o profesional que permite a Correos el acceso a los datos de carácter personal bajo su responsabilidad para la prestación de alguno de nuestros servicios, Correos se compromete a cumplir todas las obligaciones inherentes a su posición como encargado de tratamiento, y en este sentido, accederá y tratará los datos a los que tenga acceso sujeto a sus instrucciones, no utilizándolos para finalidades distintas de la prestación del servicio. Para ello, podrá contar con los servicios de otros terceros, subencargados, si resulta necesario para la prestación del servicio y operaciones del contrato o para su conservación, y siempre que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones, instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. Correos, a solicitud expresa, expondrá un listado en el que se identifiquen los servicios subencargados y la identidad de los subencargados. En caso de incumplimiento por parte del subencargado, Correos continuará siendo plenamente responsable. Implementará las medidas de seguridad legales, técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, y a solicitud del cliente, le informará de la metodología de análisis de riesgo utilizada. Cumplida la prestación contractual, destruirá o devolverá los datos tratados, así como también cualesquiera soportes o documentos en que consten datos objeto del tratamiento, sin perjuicio de la posibilidad de conservar estos datos, debidamente bloqueados en los términos previstos por nuestra normativa de protección de datos. Asegurará el cumplimiento del resto de obligaciones recogidas en la normativa de protección de datos. B. Política de protección de datos para el empleado de Correos. 1. Responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.S.M.E. Correos, con CIF A83052407 y domicilio social en calle Conde de Peñalver, 19-28006 Madrid, España. Para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, Correos tiene designado un delegado de protección de datos, DPD o DPO, a quien puede dirigirse para cualquier cuestión que precise con relación a los mismos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com. 2. Finalidades del tratamiento de datos de carácter personal. Correos trata los datos del empleado con el objetivo de gestionar de forma adecuada la relación laboral o funcionarial mantenida. A modo enunciativo y no limitativo, dentro de esta finalidad se engloban las siguientes actividades: proceder a la gestión y abono de las nóminas, y dar cumplimiento al conjunto de obligaciones legales y reglamentarias que derivan del desarrollo de la actividad laboral como PEJ, normativa administrativa, fiscal, laboral, de seguridad social. Gestionar licencias, permisos, traslados, excedencias, incapacidad temporal, etc. Aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. Gestionar el desarrollo profesional del trabajador dentro de Correos en procesos de desarrollo o evaluación internos. Planificar y ejecutar el plan de formación y otras acciones formativas e informativas no incluidas en el plan de formación. Desarrollar las tareas propias de la función de dirección y control empresarial, lo que implica de forma genérica llevar a cabo toda actividad tendente a verificar que el desempeño profesional se ajusta a la normativa laboral, las directrices emitidas por la empresa, Código Ético y Política de Usos de Equipos Informáticos PEJ, y las normas de la buena fe contractual imperantes. En este sentido, se informa al trabajador que podrán ser instaladas y utilizadas cámaras de videovigilancia en los centros de trabajo. Para garantizar la seguridad de la información tratada por Correos, el conjunto de equipos informáticos que se facilitan al trabajador para el desarrollo de las funciones atribuidas, tales como ordenadores o teléfonos móviles,
contarán con distintas soluciones tecnológicas que permiten el registro y control de las actividades o el cifrado en remoto de la documentación, si fuese necesario. Salvo autorización expresa en contrario, se encuentra prohibido todo uso de los dispositivos informáticos de correos que no se encuentren relacionados con el desarrollo de las funciones atribuidas al trabajador. Correos podrá utilizar tecnología para el correcto funcionamiento de los dispositivos móviles o vehículos corporativos utilizados por el trabajador, para el desempeño de funciones tales como entrega y reparto de servicios postales, paquetería, etc., que cumplirá con los criterios de minimización de datos y privacidad desde el diseño y, por defecto, solo recibiendo la información necesaria para el ejercicio del necesario control empresarial y estando limitada su actividad a la jornada laboral del trabajador. Correos informará previamente a los trabajadores afectados de la implantación de los motivos que la justifican. Permitir la inclusión de la información profesional de los empleados en propuestas de servicios, documentación exigida por licitaciones públicas y o privadas a los que pueda concurrir Correos y contratos suscritos con terceros en los que Correos sea 2 de 3 parte, cuando esté prevista la participación directa del trabajador en el desarrollo de dichas relaciones profesionales. Remitir comunicaciones informativas a través de diversos canales corporativos, incluyendo el correo electrónico, relativas a iniciativas desarrolladas por Correos, relacionadas directamente con la relación laboral o funcionarial mantenida, por ejemplo, acciones de conciliación, encuestas de opinión a empleados, etc., o con actividades desarrolladas en materia de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, eventos solidarios, acciones de sostenibilidad, etc. 3. Tipo de datos tratados y fuentes. Los datos tratados para la adecuada gestión de la relación laboral provienen de distintas fuentes, entre las que destacan las siguientes. El propio trabajador, como, por ejemplo, la información suministrada durante el proceso de selección-evaluación y la posterior formalización del contrato, o, en caso de ser requerido para el puesto, la cumplimentación de formularios de auditoría. El desarrollo y mantenimiento de la relación contractual o funcionarial. Empresas del grupo en caso de que el trabajador haya prestado servicios con anterioridad en estas. Otras fuentes externas, por ejemplo, empresas de selección y o evaluación de personal. Organismos de la administración pública como, por ejemplo, Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, etc. Asimismo, el trabajador facilitará los datos personales de sus familiares necesarios para el cumplimiento de la normativa laboral, administrativa, de seguridad social y tributaria para los fines legalmente establecidos, y declara haber informado y obtenido el consentimiento de dichos familiares para la cesión de sus datos a Correos, con la finalidad anteriormente indicada, comprometiéndose a comunicar a la empresa cualquier modificación que se produzca en dichos datos, con el fin de rectificarlos. Los datos tratados abarcan la siguiente tipología. Datos identificativos, PEJ, nombre, apellidos, documento de identidad, voz, etc. Datos de características personales, PEJ. Estado civil, edad, sexo, etc. Datos de circunstancias sociales, PEJ, aficiones, etc. Datos económicos, financieros y de seguros, PEJ, seguros, impuestos, etc. Datos académicos y profesionales, PEJ, formación, titulaciones, etc. Datos de detalles del empleo, PEJ, categoría, puesto de trabajo, etc. Datos sensibles. Dentro de esta categoría pueden tratarse datos de afiliación sindical, representación sindical, datos de salud, datos biométricos. Datos de información comercial, PEJ, actividades y negocios para gestión del conflicto de interés. Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, en aquellos supuestos en los que resulte preciso por las características del puesto de trabajo. 4. Base legitimadora. El tratamiento de datos se realiza sobre las siguientes bases legitimadoras. El desarrollo y ejecución de la relación laboral o funcionarial formalizada con el empleado. El cumplimiento de obligaciones legales y el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de empresario.
El interés legítimo de Correos para el desarrollo de herramientas corporativas, PEJ. El portal del empleado, que permita el conocimiento y contacto entre empleados de Correos y del resto de empresas del grupo, así como la posibilidad de compartir conocimiento. Cuando el tratamiento no pueda ampararse en las anteriores circunstancias, se solicitará el consentimiento libre, informado y específico del trabajador. PEJ. Uso de la imagen del trabajador para promocionar Correos o empresas del grupo. 5. Comunicación de datos de carácter personal. Los datos de los empleados serán cedidos a las administraciones públicas en cumplimiento de la normativa laboral, administrativa, de seguridad social y tributaria para los fines legalmente establecidos. Asimismo, y por motivo del desempeño de sus funciones profesionales, los datos de los empleados serán cedidos a las siguientes sociedades. Entidades de seguros, con la finalidad de gestionar los distintos seguros de los que pueda resultar beneficiario el trabajador. Entidades financieras, con la finalidad de emitir tarjetas de crédito pago y de conciliar pagos con agencias de viaje cuando sea preciso por las características y responsabilidades del puesto de trabajo. Imprentas, con la finalidad de emitir tarjetas de presentación en aquellos casos en los que la actividad del puesto lo requiera. Mutuas de accidente de trabajo, empresas colaboradoras de la gestión de incapacidad temporal y empresas dedicadas a la prevención de riesgos laborales, con la finalidad de prevención de riesgos. Empresas del grupo para evaluar la adecuación de su perfil a las vacantes existentes y valorar su desarrollo profesional dentro del grupo. Fundación estatal para la formación en el empleo, o entidades análogas para obtener las correspondientes bonificaciones. Clientes o potenciales clientes del grupo en los que vaya a participar de forma directa el trabajador. Proveedores del grupo cuando resulta preciso para garantizar la correcta formalización y firma de los contratos de prestación de servicios con dichos proveedores. 6. Plazos de conservación de datos de carácter personal. Los datos personales serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en cada caso concreto, teniendo en cuenta la tipología de datos, así como la finalidad del tratamiento. Cuando el tratamiento deje de ser necesario, se procederá a su bloqueo de forma que solo estarán disponibles a requerimientos de las administraciones públicas y tribunales. Una vez hayan prescrito todas las acciones que pudieran derivarse, se procederá a la eliminación completa de sus datos, siendo los mismos irrecuperables. A modo de ejemplo, las infracciones de la normativa de seguridad social tienen un plazo de prescripción de 4 años y el plazo de conservación por normativa de prevención de blanqueo de capitales es de 10 años. 7. Derechos del empleado. En la medida en que estén reconocidos en la normativa de protección de datos aplicable en cada momento, el trabajador podrá ejercer los siguientes derechos en relación con el tratamiento de sus datos. Derecho de acceso. Si ejerce este derecho, podrá conocer el tipo de datos tratados y las características del tratamiento. Derecho de rectificación. Si ejerce este derecho, podrá solicitar la modificación de sus datos inexactos o no veraces. Derecho de portabilidad. Si ejerce este derecho, podrá obtener una copia en un formato interoperable de los datos que estén siendo tratados. Derecho a la limitación en el tratamiento de datos. Para limitar el tratamiento de sus datos en el marco de la relación laboral, en los casos recogidos en la ley y siempre que esa limitación no impida el cumplimiento adecuado de la misma en los precitados términos. Derecho de oposición. Podrá oponerse al tratamiento de sus datos y a la toma de decisiones automatizadas, en los casos recogidos en la ley y siempre que esa oposición no impida el cumplimiento adecuado de la misma en los precitados términos. Derecho de supresión. Podrá solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, el trabajador podrá dirigirse a Correos a la atención del Departamento de Recursos Humanos, a través de alguno de los siguientes canales. Dirección postal, calle Conde de Peñalver 19-28006 Madrid, España. Correo electrónico, derechos.protecciondatos.correos@correos.com. C.
Política de protección de datos para solicitantes no empleados de correos. Cuando el solicitante del servicio sea viudo y huérfano de trabajadores fallecidos en activo, será de aplicación lo detallado en el punto anterior. D. Política de seguridad de la información. Las empresas del Grupo Correos reconocen que la información es un activo fundamental de la organización y declaran que su protección es un objetivo prioritario para el cumplimiento adecuado de los servicios que presta con los niveles de confianza y seguridad exigidos. La política de seguridad de la información concierne a toda la organización y declara el compromiso de la dirección del grupo de implantar, documentar y difundir las directrices y requerimientos de seguridad a través del marco normativo desarrollando que culmine en la gestión segura de la información, que trata cada uno de los procesos realizados en el Grupo Correos. A tal fin, la dirección del Grupo Correos constituye los siguientes objetivos estratégicos sobre seguridad de la información. Mantener unos niveles de seguridad, en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, ajustados y coherentes con las necesidades de negocio y la confianza de los clientes. Constituir el Comité de Seguridad Corporativo, órgano que tiene encomendada la gestión de todo aquello que tenga como objetivo prevenir, salvaguardar y fortalecer la seguridad de los activos de información. Implantar las medidas técnicas y organizativas que proporcionan el nivel de seguridad adecuado para preservar la información, los sistemas que la soportan y los procesos que la tratan, así como verificar el cumplimiento del marco legal vigente que le sea de aplicación. Difundir este documento y el marco normativo de seguridad de la información que lo desarrolla, y promover la formación y concienciación en esta materia a todo el personal de la organización. Crear un sistema de gestión de la seguridad de la información basado en estándares internacionales para identificar, cuantificar, priorizar y tratar los riesgos, así como para evaluar y revisar el desarrollo de la política de seguridad de la información como marco de definición de las directrices básicas de seguridad. Establecer un sistema de gestión de la continuidad de negocio que, ante desastres que interrumpan de manera prolongada la actividad de negocio, permita a Correos continuar operando sus procesos críticos, garantizando la entrega de sus productos y servicios, de acuerdo con sus objetivos de empresa y las obligaciones legales existentes. Todo el personal, interno y colaboradores, está obligado a conocer y cumplir dentro de su ámbito de responsabilidad las medidas de seguridad establecidas en este documento. El acceso a la información y a los sistemas de información estará condicionado a la adhesión a esta política y a la normativa que la desarrolla, siendo éstas de obligado cumplimiento.